Ok, entonces vamos a comenzar eh, con la presentación de Alan de la Flaxo Ecuador, está haciendo el doctorado, nos comentará parte de su trabajo, ¿no es cierto?, hoy día, transculturación médica en la selva de la Real Audiencia de Quito, así que, por favor, te escuchamos. Gracias, Carlos. Eh, bueno, como les decía, yo lo que traigo hoy son unas secciones que traté de unir de un penúltimo capítulo de mi tesis y, y tratar de poder explicar o interpretar, mejor dicho, esta idea de transculturación de la medicina en el encuentro que tuvieron los misioneros jesuitas entre 1638 aproximado hasta 1767, que fue su expulsión de las misiones, ¿ya? Em, Decirles que esto es algo muy pequeño, la tesis trato como de moverme en distintos espacios de experiencia, ir recogiendo conceptos, por eso que hoy traigo como tres conceptos a poder ir desarrollando, dos de ellos que son trabajados en el propio momento histórico en el cual estoy trabajando. Em, Y bueno, pedirles ayuda también para poder pensar mejor estas ideas y si están bien, tienen buen rumbo o no para la próxima entrega que tengo que hacer. Eh, Antes que todo, contextualizar un poco espacialmente dónde está esto, ¿ya? Los datos a los cuales me voy a referir justamente están entre este periodo de 1638 hasta 1767, que tanto investigadoras e investigadores que han tratado el tema histórico acá en las misiones de Maina lo toman como el periodo más fuerte que fue del proceso de evangelización de la Compañía de Jesús en lo que se llamaba en aquel entonces la provincia de Mainas o Gobernación de Mainas, también que era otro nombre que recibía. Y bueno, la imagen que ustedes ven acá es un mapa que hace en 1691 el padre jesuita Samuel Fritz, ya tal vez uno de los mapas más detallados que hay sobre la misión. Hay artículos que se han escrito al respecto de toda la construcción cartográfica que hace Fritz. Sin embargo, acá lo tomo de una manera muy simple solamente para contextualizar y mostrarles de que en la parte izquierda de la imagen ustedes ven lo que es el Océano Pacífico, ¿cierto? Y de ahí ustedes, si alcanzan a verlo, si es que algunos están con celular, creo que le pueden hacer zoom ahí con los dedos, pero ahí se ve lo que sería las ciudades de Guayaquil, Quito, Cuenca, ya, Loja. Y si ustedes comienzan ya a entrar en el círculo rojo que he marcado como un espacio aproximado de estas misiones, ustedes ya están en la parte alta de la cordillera oriental y ya metiéndose a lo que sería el sector de lo que es el río Amazonas o Marañón también, que era el nombre que más utilizaban también los misioneros jesuitas. Inclusive, esta es la provincia de Maynas, pero las misiones se las llama o misiones de Maynas o misiones del Marañón. Y en ese círculo rojo que ustedes ven está un espacio aproximado, como les digo, donde se distribuían distintas misiones o reducciones que estaban ubicadas tanto en el río Marañón como en otros ríos anexos que son, por ejemplo, los que aparecen ahí, el río Tigre, el Pastaza o también el río Napo. Eh, entonces es sobre este espacio al cual yo me voy a referir específicamente con los trabajos que he reunido para esta presentación. ¿Ya? Abajo igual está la fuente donde se pueden descargar todos estos mapas muy buena calidad. Eh, Ahora, en lo que respecta a cómo trato como de entender esta cuestión del conocimiento médico y de la transculturación en este espacio, en estos espacios, es que he tratado de pensarlo a partir tanto de algunas de las personas que más han trabajado tanto en la región como en otras misiones cercanas, la cuestión de la reducción o la misión, ¿ya? De poder entender este espacio no tal vez como donde estaba explícito y continuamente la religión cristiana abarcando todo, sino como algo donde se coproducía el conocimiento. Y de ahí que son importantes los trabajos de María Chipoletti en cuanto a los intercambios, aunque abarca más de la medicina, sino que bueno, los trabajos o estas fuentes jesuitas explican bastantes cuestiones que van más allá de la cuestión médica. O como Eliane Fleck, también ha trabajado en las misiones del Paraguay,
y ve los espacios de la reducción como estos espacios donde continuamente se reinventaban significados, ¿ya? O también como Francis Marc Carvalho, que ve cómo la producción del conocimiento, ¿verdad? Son formas híbridas de apropiación de lo cristiano, ya que no hay una cuestión de imposición total de este conocimiento, sino que hay un proceso, y que, con unos ejemplos que traigo, es lo que voy a tratar de mostrar en el ámbito de la medicina. Por arriba, en este cuadro donde aparece la palabra reducción, ustedes van a ver algunos de los autores con los cuales he tratado de reflexionar esta cuestión. Y entre eso, si empiezo debajo, están Jürgen Renn, donde he tratado de poder entender estos objetos del conocimiento, ¿cierto? Objetos que desafían el entendimiento de los misioneros jesuitas, pero a la vez las descripciones también nos van mostrando que esto era en ambos lados, o bueno, entre los varios lados que habían también entre las diferentes naciones o sociedades que habían en la provincia de Maynas. Eh, También como la labor intermediaria que jugaban los misioneros en cuanto al conocimiento, ¿cierto? De traer la evangelización, traer la idea del diablo, la de Dios, la de tratar de encontrar esos significados, la del alma también en aquellos lugares. Y también, bueno, intermediarios porque también después esto va a ir trabajándose en cómo ellos, en esas significaciones o resignificaciones que van haciendo de las otras culturas, van intermediando estos conocimientos, van aprendiendo también de las plantas, van aprendiendo también de ciertos rituales o ritos, aunque después lo transforman en un discurso para poder separarse uno del otro. Eh, y por último, y tal vez una de las cuestiones que más he tratado de reflexionar en esto, es sobre esta idea de Reinhard Koselleck sobre la contemporaneidad de lo no contemporáneo y de cómo las reducciones, vamos viendo esta cuestión de la larga o la duración de ciertos conocimientos, de cómo estos también se van encontrando y transculturando en el transcurso de las décadas, y de que en las misiones había mucho más de que solamente un conocimiento cristiano, sino que en el tema de la medicina, eh, voy a terminar con un ejemplo para mostrarles que si al final de las misiones todavía ese lugar era algo totalmente eh, difícil de precisar, si era algo totalmente donde los ritos cristianos tenían un valor por encima de otros, sino que vemos que la medicina todavía, ese espacio de los misioneros era compartido por aquellos que ellos llamaban hechiceros o otros tipos de conocimientos que todavía las personas de Maynas, de esta provincia, eh, no dejaban por completo. Esa fue una lucha constante que tuvieron en el proceso los misioneros jesuitas. Y bueno, lo que ustedes ven alrededor de ese cuadro eh, son algunas de las fuentes con las cuales he trabajado este capítulo. Y en el lado izquierdo ustedes ven lo que es la imagen de una relación que escribe el padre Francisco de Figueroa hacia 1661, si mal no recuerdo, eh, pero que también se relaciona con otras que escribieron Pablo Maroni, Juan Magnín, que son escritos que estas personas escriben estando en la misión, trabajando en la misión. ¿Ya? Creo que esto es importante, para mí ha sido muy importante hacer esta diferenciación en las fuentes, porque en esos escritos están tanto sus experiencias como las que siempre van recogiendo de sus antecesores. Entonces, no es que solamente en esa fuente veamos la experiencia del padre Maroni, sino que cómo él empieza a reproducir también los trabajos de otros antecesores como el padre Samuel Fritz. Eh, y por el lado derecho, en la parte inferior, donde dice el diario de un misionero de Maynas, está otro conjunto de fuentes que corresponden tanto a las que escribe Manuel Uriarte, que es el diario de un misionero de Maynas, como Francisco Beigel o Francisco Nikluch, que son escritos que ellos escriben ya estando expulsados de las misiones y que tal vez nos dan como otro punto de vista, porque es como también uno va leyendo y uno ve la promoción que hacen hacia esos lugares y también una nostalgia que también hay en esos escritos de aquellos lugares. Pero, por ejemplo, si uno pudiera hacer una diferenciación también en eso, es que el diario de un misionero de Maynas, como el que escribe Manuel Uriarte, eh, también nos entrega como muchos datos, mucha descripción sobre la cotidianidad de la misión.
Y ahí nos muestra que la cotidianidad de la misión está repleta de distintos actores históricos, que no solamente son misioneros españoles o indios, sino que también habían otros ahí introducidos, mulatos que también trabajaban dentro de esos lugares, aunque no me voy a referir a aquello. Y en la parte superior, sobre este diario, hay otras recopilaciones que hacen, por ejemplo, el padre José Chante Guerrera, que ya son recopilaciones de lo que se escribió en las misiones, tanto del padre Francisco de Figueroa, como también lo que él recoge de otros misioneros como Manuel Uriarte, que experimentaron esos lugares, ¿ya? Hay compilaciones de este tipo que también se dan con Manuel Rodríguez, que él también va recopilando otras experiencias que hay en las misiones, pero eso ya es hacia el final del siglo XVII. Entonces, en base a eso es que yo estoy tratando, o les voy a tratar de comunicar una interpretación que hago sobre la producción del conocimiento médico, su transformación en lo que eran las reducciones o las misiones en la provincia de Manda. De acuerdo a eso, voy a tratar tres cuestiones, ya que acá puse tres conceptos, y que el primero sería algo que no es un concepto directo que utilicen en la fuente, pero yo agrego la palabra duraderos, ya como duraderos métodos curativos. Métodos curativos sí aparecen en la fuente, pero es para poder hacer una diferenciación y mostrar cómo hay un discurso jesuita que perdura, aún en su salida de la expulsión de las misiones, sobre cómo estos métodos curativos que utilizaban los indios, los naturales, era algo continuo, con lo cual tuvieron que ser rivales durante todas las décadas que estuvieron ahí, más de un siglo. Luego quiero pasar a otro concepto, que es el bautizo, el rito del bautizo, y ver en este concepto cómo se va mezclando tanto el conocimiento que llega con los padres jesuitas a esos lugares, pero también que no es un rito que se llegó y se impuso a total cabalidad, sino que es un rito, es un concepto que es resignificado por las poblaciones locales. Y ahí me parece muy interesante cómo estos resignificados que se dan y van coproduciendo un conocimiento nuevo sobre lo que significaba el bautizo y el significado que tuvo también en la producción del conocimiento médico. Y por último, me centro o trato tal vez de hacer una analogía también con lo que los jesuitas trataban como este concepto de hechicero para representar a sus rivales, ¿ya? En el proceso de evangelización. Pero también me entra la duda, y es una de las cuestiones que he tratado de ir fundamentando en la tesis a través de varias descripciones que hacen los misioneros, de cómo esta palabra hechicero, que es muy bien estructurada, ¿cierto?, enmarcada por el discurso de los jesuitas, a veces es un poco contradictoria o recae en los mismos jesuitas en poder transformarse en aquellos rivales, ¿ya? No porque ellos quisieran, sino que es por el significado mismo que dan las poblaciones locales al ejercicio que ellos comienzan a tener en las misiones. Bueno, esto lo voy a ir tratando de ir justificando con unos textos que traje en pantalla. Eh, en primer lugar, eh, está esta cuestión de las duraderas o duraderos métodos curativos, ¿ya? Y acá solamente tomar una distinción que hacen los misioneros jesuitas, especialmente el padre Figueroa y posteriormente el padre José Chante Guerrera, que toma los pensamientos de Figueroa. Y es cuando hacen esta distinción, primero que todo enmarcando todo este conocimiento de estos métodos curativos en lo que serían las palabras tanto y principalmente de hechicero, como también de brujo, moján, a veces curandero y otras veces también nombrados médicos. Y hacen esta distinción entre las prácticas que tenían para curar, ¿ya? Si ustedes ven a su izquierda, están estas prácticas que serían las solemnes y extraordinarias, que corresponden a procedimientos que los misioneros jesuitas ven y van relatando varias veces. En algunos casos, Maroni viene reproduciendo lo mismo que hace el padre Figueroa en su texto de 1661, y después tal vez uno puede ver cómo la duración de estos discursos también se ve en las reproducciones que hacen los misioneros franciscanos cuando van por el Ucayali, y también toman a Francisco de Figueroa para dar a entender esas prácticas que ellos observaban. Eh, por eso que son bastante leídos. Eh, pero bueno,
esta cuestión o esta distinción se da entre estas prácticas que ustedes coloqué un punteo a la izquierda y que estas prácticas solemnes y extraordinarias que están dentro del discurso jesuita corresponden a rituales, sobre todo, ¿ya? Rituales de larga prolongación en cuanto a la ejecución que hay, inclusive tomando toda una noche o a veces días, y que los jesuitas generalmente relacionaban con el pacto demoníaco, ¿ya? A veces ambiguo porque esta cuestión de que esté el demonio en esos rituales les servía tanto para llegar a que las personas creyeran, ¿cierto?, en Dios y también en el proceso de evangelización, pero por otro lado también uno ve que muchas veces cuestionan estas prácticas y dicen que son marañas, que son mentiras, y las describen, como el padre Figueroa. Entonces también es la utilidad misma que tiene encontrar estas figuraciones del demonio en estas prácticas. Pero están estos ritos y principalmente una de las cuestiones que los caracteriza también, además del tiempo prolongado de ejecución, son el utilizar plantas que le embriagaban a estos hechiceros y con el cual adivinaban, ¿ya?, quién fue el que generó el daño sobre otra persona o la enfermedad. Porque según los misioneros, el concepto de enfermedad que tenían las personas en las misiones era de que toda enfermedad provenía de un hechizo, ¿ya? Un hechizo de que una persona fue y le colocó un objeto cerca de la casa o de que la miraron mal y que eso produjo un maleficio y que por eso se producen las enfermedades. Hay una sección de la tesis donde trato de entender esta cuestión del concepto de enfermedad y las diferencias que veían los jesuitas. Pero solamente quisiera recalcar esta cuestión y de que eran estos hechiceros los que trabajaban en estos ritos más extraordinarios, ¿ya? Y entre esas cuestiones o plantas estaban los zumos que tomaban de la borrachera o el floripondio campana, que era uno de los nombres que recibían, o también zumos que provenían de distintas hierbas que utilizaban. Eso es por un lado. Mientras que por el otro, ellos veían de que también habían otros métodos que eran ordinarios o simples, ¿ya? Y que consistían en procedimientos de menor complejidad, de menor tiempo de ejecución, y que más que relacionarlos con un pacto con el demonio, lo que hacían era, en el caso del padre Figueroa y otros más, Magnin también habla mucho, es de que eran embustes que utilizaban o maraña, de lo que ellos llamaban el arte del buen médico, ¿ya? Con lo cual engañaban a la gente. Y entre esas técnicas que utilizaban para aquello estaba tanto soplar, por ejemplo, a la persona enferma, soplar los objetos que utilizaban, soplarlos con humo de tabaco, ¿ya? O introducir el humo de tabaco por la nariz del enfermo. A veces lo mezclaban con un tipo de ají o otras cuestiones. Eh, y así como otra técnica que era chupar la parte enferma, chupar la parte dolorida, ya, y que lo chupaban con mucha fuerza. El padre Figueroa anota unas cuestiones de cómo él observaba estos embustes en cuanto a las personas se metían piedrecilla u otros objetos en la boca y luego la botaban para hacerle creer a las personas de que eso lo habían sacado de su cuerpo. Eh, entonces, estas prácticas son, o por lo menos mi lectura, mi interpretación es que se van reproduciendo los distintos escritos jesuitas desde el escrito del padre Figueroa en adelante, hasta el final de las misiones. Entonces, es por eso que trato de entenderla como prácticas duraderas, ¿ya? Eh, y abajo trato de colocar una flecha para poder mostrar que en estas prácticas, en métodos duraderos, estaba tanto la figuración del demonio por la conveniencia que también tenía para el proceso de evangelización, como también las mentiras que veían los jesuitas que existían por medio de estos procedimientos. Pero además de eso, estas prácticas, más allá de esta distinción que hacen, también reconocen el conocimiento que los indios, los naturales, tuvieron sobre el conocimiento de las plantas, ¿ya? El conocimiento acabado. A veces ellos se decían que por ser tanta la importancia que daban al origen de las enfermedades como son a partir de los hechizos, era que no podían llegar a conocer cabalmente lo que eran otros conocimientos de otras plantas. Por eso que en el transcurso de la misión hay ejemplos de misioneros que van con los indios a ciertos lugares, ven una planta y empiezan a experimentar con la planta y ven que es mucho mejor que otra planta que tienen que traer desde Quito o de fuera de la misión, que era ya algo más complicado. Además de esto, ¿ya?
que les traigo acá. Si ustedes se fijan en la parte derecha hay un recuadro en color verde, donde también hay ejemplos de los misioneros que nos van mostrando de que no siempre tal vez está este discurso, ¿cierto?, de estas prácticas que se van reproduciendo con el tiempo y que podían ser como prácticas aisladas que nunca interactuaron con los misioneros o con esa capacidad curativa que tenían los misioneros con sus propios objetos. Y esto lo recalco con un pequeño ejemplo de 1685 que se da en el río Ucayali y que recoge el padre Pablo Maroni, de otro padre que fue Enrique Richter, en el cual él tuvo un conflicto con un hechicero, o Mohan, más bien como él le nombraba, y en el cual el Mohan, al ver el poder que tenía el padre Enrique Richter, le pide a un niño que le trajera un trozo de la sotana del padre y colocárselo él, y con eso protegerse de los hechizos que le hacían los otros hechiceros que habían por ahí. Es uno de los ejemplos que trato de colocar en mi investigación para ir mostrando de que esta representación, que a veces parece muy repetitiva, tampoco es algo totalmente aislado, sino que interactuaban estos hechiceros también con las prácticas de los misioneros jesuitas. ¿Ya? Eso por un lado. Por el otro, eh, con este rito del bautismo, quisiera entrar como ya a una cuestión más de cómo se van entrelazando o van interactuando los diferentes conocimientos. Y acá hay un dato muy interesante con el cual quisiera comenzar a hablar de esto, que se da en 1642 con una peste de viruela, que según el padre Figueroa se da en cadena en toda la parte alta de la provincia de Maynas, o lo que serían las misiones altas. Eh, Porque claro, primero está la misión alta, ya que con el transcurso de las décadas los padres se fueron expandiendo más al interior de lo que hoy llamamos Amazonía. Eh, lo interesante de esto es que el padre, claro, nos dice de que había una peste gigantesca y que, claro, por la caridad que practicaban los padres, estos iban hacia los pueblos o ciudades que habían por ahí y iban a tratar de curar a las personas, ¿ya? Utilizando especialmente sacramentos como la confesión, la extrema unción o principalmente lo que era el santo bautismo, como aparece y trato de subrayar ahí. Lo interesante de esta cita y de por qué la coloco es de que el padre dice de que se encuentra con un indio ladino, ladino en la lengua del Inca, es decir, del quechua, el cual le pide la confesión y el padre se ve asombrado porque él empieza a confesar muchos pecados. Y el padre se cuestiona y dice, bueno, ¿por qué me das tantos pecados? Eh, y ahí el indio es que le responde de que era necesario dar mucho o confesarse bastante para poder curar la enfermedad, ¿ya? Por eso que el padre ve este otro significado que le da el indio a la práctica como algo que no corresponde, ¿cierto?, al rito que él está tratando de instruirlo en ese momento. Por eso es que esto me parece interesante porque ya nos muestra de que el comienzo de la misión habían estas reinterpretaciones, ¿cierto?, que daban los indios o naturales sobre estos ritos cristianos y cómo lo iban significando de acuerdo a la enfermedad. Eh, Unos 10 minutos más porque no me quiero alargar mucho. Eh, en este caso, lo que trato de mostrar es que en el caso del bautismo, ya en 1668, el religioso Alonso de la Peña y Montenegro, que fue el 11º obispo de Quito, escribió el itinerario para párrocos de India, ¿ya? Y en ese itinerario ya Alonso de la Peña y Montenegro habla de cómo los indios reinterpretaban el bautismo, ¿ya? Tanto para hacer su fiesta, ¿cierto? O de que llevaban a la persona enferma bueno, cada vez que estaba la persona enferma la llevaban a bautizarse, ¿ya? Entonces era como que el bautizo lo usaban continuamente y lo estaban significando como una cura. Eh, pero también él veía de que estas interpretaciones de tanto de respeto y reverencia que tenían sobre el bautismo eran muy necesarias también para el proceso de evangelización y para que aceptaran, en este caso, ese conocimiento. Tal vez esto se ve más caracterizado en 1723 con una cita que he sacado del padre Maroni, que está a su derecha inferior, en la cual él dice justamente eso, de que las personas que estaban enfermas, o si tenían un niño enfermo, lo llevaban reiteradas veces a que se le practicara el rito del bautismo, porque ellos, y según dice Maroni, ya significaban este rito como una medicina, y por eso es que él dice, ya en la lengua de aquella nación con la cual estaba interactuando,
la llamaban musana, que quería decir medicina según la traducción del padre Marón. Son reinterpretaciones que hacen las naciones de indios que están en las misiones, pero también tampoco quisiera decir de que esto tampoco tuvo un proceso en el cual también ellos se preguntaban si era debido o no aceptarlo, como es la cita de arriba que tomé del padre Magnin, que es contemporáneo al padre Maroni, en la primera mitad del siglo XVIII, eh, y en donde él coloca esa pregunta que le hacen ellos, ¿cierto? Bueno, ¿y por qué a mí, aunque no la veo acá, me la tapa el Zoom, pero esta pregunta de por qué cuestionar sus prácticas de soplar, cuando los mismos jesuitas soplaban sobre la cabeza de las personas que estaban bautizando? Eh, por eso era, ¿por qué cuestionar mi práctica si al final tú también estás haciendo algo similar? O más abajo, si ustedes siguen la cita, es que también habla sobre cómo ya veían el bautizo como esto de llevar a la persona, echarle agua y nombrarla, o colocarle nombre eh, o en español u otro. Eh, y también cómo cuestionaban lo que era la extrema unción, ya que veían que ese óleo más que todo les podía provocar la muerte. Entonces, con esto quería ir mostrando de que era algo totalmente inestable todavía en la primera mitad del siglo XVIII, ¿ya? Estos ritos cristianos, y de cómo también se iban resignificando. Y por último, ya solamente referirme a esta idea de que, bueno, ¿qué es lo que era el misionero al final y al cabo? ¿Ya? Bueno, al final y al cabo no, pero ¿qué es lo que significaba en todo ese proceso? Eh, y me llamó mucho la atención, y que esta es una de las secciones que trato en la investigación, es de cómo ellos fueron tomando el lugar, desde mi interpretación, ¿ya? Eh, Francis Marc Carvalho también hace algo, una interpretación similar, eh, sobre que esta cuestión de cómo veían al misionero, o el misionero iba tomando el estatus social que tenía el hechicero en su sociedad, ¿ya? De los indios. Y tal vez por eso traigo este ejemplo, que si ustedes comienzan en la izquierda, con este título pequeño que doy de Temblores, es de que el padre Figueroa, en la segunda mitad del siglo XVII, nos habla de cómo significaban o cómo se producían los temblores a través de las deidades que veían distintas naciones. Y esta cuestión me pareció bastante sugerente para después pasar al cuadro siguiente, que está en la derecha superior, de cómo el padre Samuel Fritz, ya en su regreso en 1691, si no me equivoco, desde el Pará por una enfermedad que tuvo, y tuvo que ir a las misiones jesuitas que estaban en Brasil, regresando, los indios Yurimaguas le decían de que los temblores se producían por su llegada, ¿ya? Me pareció interesante porque si uno empieza a entender, y tal vez peco ahí de generalizar bastante, de que otras naciones veían de que estos temblores los producían sus dioses, que era también otra cuestión que trataban de encontrar los jesuitas en esos escritos. eh, ¿Cuál era la posición que tenía Samuel Fitz en ese lugar? ¿Ya? O además, cuando él entró a los Yurimaguas, eh, él dice que los Yurimaguas tenían conocimiento o noticia de las costumbres y las obras religiosas del padre, y de que a veces se preguntaban si él era una persona, era alguien mortal, según la traducción del padre, o era un espíritu malo. ¿Ya? Ahora, ¿por qué eso? Cuando Samuel Fitz continúa su relato, él dice de que esa población de Yurimaguas, que es la parte de la misión baja, ¿ya? De, de Maynas, eh, ellos conocían o habían una figura de lo que el padre traduce como el diablo o el demonio, que los locales llamaban Guaricana en el caso de los Yurimaguas o Solimoens en el caso de los Aisuares. Y que esa figura del Guaricana, en el caso de los Yurimaguas, entraba por los ríos, llegaba a ese pueblo y castigaba a las personas, ¿ya? En ciertos momentos. Pero también él rescata de los indios de que esa misma persona era la que les curaba de sus enfermedades. Lo interesante de esto, y de este relato que da Samuel Fitz, es que después de que él se entera de eso, él bendice el lugar y planta una cruz. Al ver los indios de que el Guaricana ya no volvió, lo empezaron a significar a él en ese lugar, porque le dijeron que ahora era él a quien le llevaban los enfermos a curarse. ¿Ya? Esto me parece interesante porque es la posición misma que van tomando los jesuitas en todo el relato que van construyendo
y a través de todas las interacciones de persona a persona que tienen para ir introduciendo la figura del diablo, el demonio y la creencia en Dios también en esos lugares. Eso lo dejo como una pregunta, ¿cierto? Y ya hacia el final de lo que es la misión, y en este caso tomo un extracto del padre Manuel Uriarte, en el cual hacia 1763, no veo porque la pantalla de Zoom no me deja ver, pero creo que esa fecha, eh, el padre Manuel Uriarte dice de que a un indio de nombre Santiago Magua lo fue a atender producto de una enfermedad que tenía, tanto primero haciendo una misa, luego oleando a esa persona y finalmente tratándolo con copa uva, ¿ya? Es un bálsamo que sacaban de un árbol y se lo untaban en la región herida y que, según el padre Manuel Uriarte, era muy eficaz para cerrar heridas que a veces eran bastante peligrosas según los relatos que nos da. Lo interesante de este relato que da Manuel Uriarte, que es un poco más largo, es de que él se enteró de que, o se daba cuenta de que esta persona no mejoraba, aun cuando él lo trataba. Y en un momento que él llegó a la casa de este indio, se dio cuenta de que su familia lo estaba tratando en aquel lugar y lo tenían en un hoyo con agua fría y también con arena que traían desde el río, eh, y que él se dio cuenta de que por eso él no mejoraba. Y que después él retó a estas personas y se llevó nuevamente al indio a curar con sus métodos. Este es uno de los ejemplos, pero que también nos muestra de que en ese lugar de la misión de la reducción habían diferentes prácticas, ¿cierto? Y conocimientos médicos que podían asistir a las personas enfermas. Y que unas eran más duraderas, otras se fueron transformando con el tiempo, otras se fueron resignificando. Y que finalmente, por eso es que yo veo la reducción y tomo las palabras de Liane Fleck como este lugar donde habían conocimientos que continuaban o tenían cierta continuidad, pero también se daban innovaciones, ¿ya? Por eso como un lugar de tiempos multiestratificados en lo que uno podía entender como el conocimiento médico. Y acá me detengo porque creo que he hablado demasiado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alan. Bueno, ahora pasamos siempre a esta etapa que consiste justamente en preguntarnos acerca de tu trabajo, ver otras eh, miradas también respecto de lo que tú haces. Solo quería destacar un par de cosas que ya hemos conversado, porque recordamos que tú hiciste parte hiciste una pasantía hace poco ahora con nosotros en la Universidad de Chile, Mm, como parte de un proyecto que tenemos con Flaxo y otras universidades de América Latina. Y, y lo relevante que puede ser entender el papel que jugó, pongámosle un nombre, la medicina. Eso ya podemos ponerle otra. También tengo mis dudas si uno podría hablar de medicina como lo entendríamos hoy día, pero también tengo mis dudas, lo hemos conversado, si podemos decir astronomía en el siglo XIX o XVIII, como lo entenderíamos hoy día, digamos. Entonces, ahí las palabras son complejas, digamos, de emplearlas, pero tenemos que usarlas con cierta precaución, digo. Eh, Porque siempre se ha tomado en cuenta, ¿no es cierto?, el punto de vista religioso de todo el tema hasta sobre todo el caso de los jesuitas, ¿no es cierto?, de las famosas misiones, eh, y en el entendido de que hay una práctica asociada, ¿no es cierto?, a la introducción de una nueva religión, en fin, que sabemos que se mezcla con lo indígena y todo, pero esa parte del papel que juega la salud y la enfermedad y la posibilidad de sanar la enfermedad, llamémosla medicina, yo por lo menos no la tenía tan clara y cómo puede ser eso visto desde un punto de vista de formas de conocimiento. Y te quería decir eso porque en la medida, estoy preparando un seminario que vamos a hacer la próxima semana en Estados Unidos, y también va a aparecer eso un poco, creo yo, en la medida en que saquemos la palabra conocimiento asociada solamente a conocimiento científico, digamos, y lo pongamos en una dimensión más amplia. En castellano decimos saberes, que en inglés cuesta encontrar una traducción, creo yo, no sé, o en otros idiomas. Podemos también mirar estas prácticas de una forma bien diferente. Eh, por ejemplo, el papel que tú lo hemos conversado otras veces en la universidad, ya sé, pero el papel del bautizo, por ejemplo, el bautizo como una práctica de sanación, que entendía de una manera completamente distinta como lo entenderíamos de un punto de vista eh,
religioso. Entonces, lo primero que quería destacar es esto un poco, eh, y cómo la medicina o la sanación puede ser también una forma de intermediación entre estas culturas que se enfrentan entre sí. Pero lo que yo también te quería comentar, aparte de esto, y preguntar, o tu opinión, digamos, eh, es que es una manera de intermediación, digamos, la medicina, por ejemplo, o los propios jesuitas son intermediarios de conocimientos que vienen de afuera, traen los relatos que nos han dejado, también hacen una intermediación con las personas que vivían en el lugar, si no, no lo sabríamos, digamos. Hay varias formas de intermediación. Eh, ¿Qué tan asimétricas son esas intermediaciones? Porque tú citaste a Rat, ¿no es cierto, Capitán? Y otros, y también trabajan un poco en esa línea, que, no, que nos explican que no es simplemente intermediar, sino que hay una intermediación que es asimétrica entre, en este caso, el jesuita y los indígenas, pero asimétrica también en sentido contrario a lo que pensamos, porque probablemente el poder del conocimiento local de las plantas, por ejemplo, o el poder curativo está en este caso, en las comunidades indígenas, no en los curas jesuitas, por más formación científica tradicional occidental que tuvieran. Entonces, esa simetría no solamente hay que entenderlo como creo yo, no sé qué pensarás tú, a los indígenas como en la posición de subalternidad, que de hecho son subalternos. ¿M? Ahí el postcolonialismo hay que ponerlo con harto cuidado porque homogeneiza mucho a veces esa visión de los subalternos. ¿M? Eh, entonces mi pregunta va por ahí, ¿cómo tú miras esa asimetría o tal vez lo ves de una manera diferente a lo que te estoy comentando? Y- Puedo complementar, es ah, que por el Por mismo supuesto. lado, y a lo mejor tiene que ver con que cosas que yo no entendí bien o no puse suficiente atención, pero creo que mejor te pregunto junto con lo de Carlos, porque justamente por las plantas, las fuentes que tú usaste son de los relatos de los jesuitas, ¿verdad? Que nos dan una entrada, nos muestran todo lo que tú nos contaste. Pero pregunto yo si ellos dan cuenta en esos relatos, o justamente porque son los relatos de ellos, de su apropiación de las plantas, de los aprendizajes de ellos y sus cambios de práctica a partir de los conocimientos indígenas. Eso está recogido, por ejemplo, en, ay, ¿cómo se llama? No es herbolario. Bueno, en herbolarios también, pero también hay que hay tenemos un libro en que hay una farmacéutica y otra gente que hicieron un escrito sobre toda la recopilación, que no me acuerdo cómo se llama, ujú, tiene el nombre técnico, no herbolario, de las plantas y sus propiedades, las plantas nativas y sus propiedades, en que los jesuitas, que es de los jesuitas, pero ellos ahí no reconocen que aprendieron eso de los indígenas, pero no hay otra, por las fechas que tienen y todo, ellos ese conocimiento lo escriben como de ellos, pero hay argumentos para suponer que lo aprendieron. Entonces, complemento esa pregunta de la parte así, desde el conocimiento indígena hacia las misiones. eh, mientras respondo esta duda, ¿ya? A ver, eh, ¿sabes? Empiezo con Carlos. ¿Sabes que, claro, el tema de la intermediación, a veces yo cuando empecé el tema de los intercambios, no es que intercambiaban todo. Al final no, siempre habían estas cuestiones asimétricas, como tú dices, que era por un lado los jesuitas tratando de enmarcar todo un conocimiento dentro de sus categorías, ¿ya? Y haciéndoles creer qué era lo bueno y qué era lo malo en realidad en todo ese proceso de curación. Pero si me voy específicamente justamente como tal vez a la otra parte que tú dices, ¿cierto? De la simetría, hay muchas, no, tal vez no muchas, pero sí hay varias descripciones que hacen los jesuitas desde el comienzo de las misiones en cuanto ellos dicen, los indios, los naturales, que eran las palabras que utilizaban, no nos comparten toda la información sobre las plantas, ¿ya? Habían cosas que solamente nosotros llegábamos a entender observándolo o estando ahí con ellos, porque no nos compartían. Eh,
Y son cuestiones tal vez similares a las que uno lee también con el padre José Gumilla, en lo que eran las misiones del Orinoco. Entonces también están esas asimetrías, ¿cierto? En el sentido de cómo este conocimiento eh, que tenían los indios no siempre llegaba al jesuita y era todo un proceso de experimentación que tenían que hacer. Creo que ahí también estoy respondiendo a Cecilia, ¿no? Eh, Sin embargo, siempre como son textos que fueron producidos por ellos, siempre hay una forma de discursiva en la cual van sosteniendo un relato en el cual el conocimiento médico que ellos llevan es el mejor por sobre los otros, ¿ya? Y acá trato de entrar un poco a lo de Cecilia para poder entender de que el proceso de conocimiento que hubo, eh, claro, estaba esta cuestión de que no podían llegar a conocer el conocimiento a cabalidad o tal vez directamente como le podían entregar los indios lo natural en ese lugar. Pero lo interesante tal vez de pasar después de 4, 5, 6 décadas en adelante es de que uno ve de que había una farmacopea jesuita en ese lugar. El mismo padre Francisco Niclus se refiere y dice, nosotros no sabíamos nada antes de entrar a una misión, como las misiones de Maynas, si no tuviéramos el conocimiento de nuestros predecesores, ¿ya? Y ese conocimiento de sus predecesores era justamente el que seguramente dejaron los jesuitas escritos en otros documentos que se pueden haber quemado en la laguna o que después fueron tal vez quemados cuando se fueron o expulsados de las misiones. Pero también mucho de ese conocimiento estaba en los textos del padre José Gumilla, ¿ya? Niclus cita al padre José Gumilla y algunos de los métodos curativos que él tenía. También están los libros del Florilegio Medicinal, que eran de un padre que estaba en las misiones de lo que hoy en día es México. No recuerdo exactamente el nombre de la misión, pero ese florilegio también, el padre Manuel Uriarte, cuando estaba en la misión, cuando estaba siendo expulsado, él dijo, yo tengo 3 libros, y entre esos 3 nombró 2. Uno era el que yo les nombré, que era el itinerario de párrocos de Indio, que se escribió en Quito, y otro era el Florilegio Medicinal. Entonces, la circulación del conocimiento sobre las plantas no era solamente el que tenían ahí en las misiones de Maina, sino era el que venía de las misiones de Orinoco o también en México. La profesora Eliane Fleck, justo en un correo que le envié, yo le pregunté, le dije, ¿y había circulación de este texto de este padre que estaba en México en las misiones del Paraguay? Y también fue como esa duda, ¿cierto? Porque en el Paraguay también produjeron bastante. El padre Sánchez Labrador produjo todos unos textos mucho más amplios y dedicados exactamente al tema de la medicina y lo natural de las misiones del Paraguay. Entonces este conocimiento circulaba bastante entre ellos, no era solamente algo de ellos. Eh, y claro, dentro de todo ese proceso también habían ejemplos en los cuales, como les dije, no me acuerdo bien el padre, pero creo que es la segunda mitad antes de ser expulsado de las misiones, en las cuales, si no me equivoco, el padre Beigel, en el cual ve esta cuestión de una nueva planta que era el Mompox, si no me equivoco, así la nombraba, y que vieron que era más eficaz que la ipecacuana para sanar las enfermedades. Y él decía, bueno, descubrimos esta planta con los indios en este lugar y nos dimos cuenta que era más eficaz y ya no teníamos ese problema de tener que traer la planta desde Quito u otras regiones, que era más problemático para tener ahí en la farmacopea que tenían en el lugar. Eh, con esto quiero decir que habían cuestiones totalmente asimétricas de la imposición tal vez de un conocimiento para que otros pudieran creer de esa forma, pero también los relatos nos van mostrando de cómo se van dando todos estos intercambios en el transcurso del tiempo y de que justamente la simetría iba por ambas partes, de quienes dominaban un conocimiento y lo podían hacer posible en el otro. Eso podría responder bien. Gracias, estaba buscando el libro que era editado por María José Correa, que es el que está la farmacopea, pero del sur, de la zona mapuche argentina y chilena. Eso era. Ajá, Muchas gracias. Sí, ya, agregando un poco lo que tú decías, Alan, es interesante porque, bueno, sabemos que los jesuitas son una red global y eso se ha estudiado de diferentes puntos de vista y ahí tal vez podrías revisar algunas cosas que seguramente ya las has visto, ¿no? Porque la red global funciona en varios sentidos, en varias formas de conocimiento, desde la agricultura tropical, ¿no es cierto?, que hace circular los, digamos, los productos que se van a plantar de un lugar a otro, ¿no es cierto?, desde Asia o desde África a América, América a Filipinas, digamos, qué sé yo, hay un vínculo. Y hay algunos autores que para algunas de estas
conexiones, como por ejemplo Aitor Anduaga, que nosotros estamos haciendo un proyecto, trabajando con él, digamos, o nos hemos acercado a su trabajo por el lado de la meteorología. Él habla de que la red jesuita es una red epistémica, o sea, no solamente es una red, digamos, científica, él hace una diferenciación entre red tecnológica, por ejemplo, de meteorología, digamos, a construir a través de instrumentos que se vinculan, personas que hacen mediciones, perdón, con ciertos instrumentos calibrados y similares, digamos, a diferencia de lo que él llama una red epistémica, que es una forma un poco más compleja, digamos. Y, y, y lo que tú estás diciendo me recordó un poco eso, ¿no? O sea, aprendemos de los otros y nuestra enseñanza les sirve a otros, digamos, que están enfrentando situaciones distintas, ya sea en México o qué sé yo, ¿no? Los monjes capuchinos también hicieron algo parecido, y te lo comentamos, yo te lo comenté en el caso del sur de Chile, en la Araucanía también, ¿no es cierto? Y, y hay autoras como Stephanie Kenga que lo ha hecho también para el caso del Perú. Ya creo que no con los jesuitas exactamente, ya me olvidé ya. Eh, en un libro que yo te presté cuando estuviste acá en Santiago y que me lo devolviste, por supuesto, dejó registro. Eh, y también un poco uno podría pensar en eso. Tal vez sería interesante, si te lo puedo mandar, aunque el artículo de Anduaga, aunque tiene que ver con una red más bien meteorológica, pero en el fondo estamos hablando del mismo tipo de redes, digamos. Sí. Incluso, no solamente el mismo tipo, las mismas personas que trabajaban en sanación son las que hacen mediciones, por ejemplo, meteorológicas y hacen anotación. Entonces, no solamente es una red, digamos, de personas que pertenecen a una misma congregación religiosa, sino que a veces son exactamente las mismas personas. Hay que dar un par de vueltas a este tema, sí, creo yo. Sí, yo, No sé yo si quisiera hacer Danilo, un por comentario, favor. sí, que tiene que ver con la intervención anterior de Carlos y Cecilia sobre esa idea de asimetría o de colonización. Aquí en la Universidad del Valle hay un profesor que trabaja todo el tema de historia de la ciencia, ¿no? Y él se ha preocupado sobre la difusión científica de conocimiento en la periferia. Y él ha señalado en su trabajo en que no, generalmente se cree, erradamente, claro, que América resultó ser un terreno eh, próspero para implantar cierto tipo de conocimiento, cuando la verdad es que no es tan así. Los naturales, como nos muestra Alan, tenían su conocimiento específico o sus saberes bien específicos que de alguna manera los extranjeros llegaban a explotar. Entonces, me parece que es interesante esa coincidencia que existe entre esa visión, ¿no? De que no hay, más que conocimiento, hay saberes que se pueden compartir, que hacen parte digamos, de una relación de poder, porque nos señalaba recién que había conocimiento que no se compartía con los europeos. Eso por un lado. Y esta cuestión del conocimiento, del saber, asociado a las exposiciones, que es más o menos el trabajo que yo realizo, me hizo recordar un artículo de Marcela Adrien y Solán Bergot, no sé cómo se pronuncia el apellido. Ellas estudian las medallas que se repartieron en la Exposición Internacional de Santiago. Y ellas hablan de una noción de transferencia cultural más que de influencia del conocimiento europeo al de América. Entonces, con esa transferencia que ellas proponen, es posible crear digamos, nuevos saberes mixtos, saberes híbridos, ¿no? Eso quería señalar y que me parecía interesante como destacar porque coincide con toda esta, digamos, visión de considerar al conocimiento americano prehispánico o en esa línea como un par legítimo de saber. ¿Sabes que bueno, no sé si me extiendo mucho, pero voy a hacerlo muy corto? ¿Y por qué utilizo el concepto de transculturación al comienzo de la presentación? Justamente me lo sugirió mi director de investigación. Y es que, claro, esta es esa cuestión que uno podría ser conocimiento, saber, pero al final es como que el concepto de transculturación nos lleva a tal vez indagar en estas conceptualizaciones, en estos objetos del conocimiento, así lo catalogo yo,
en los cuales esos conocimientos que se encuentran también se pueden destruir, también se pueden reconstruir, se pueden innovar, ¿ya? Hay asimetrías de poder, sí las hay, pero sería como que el tiempo va cocinando esos conocimientos, va produciendo cosas nuevas. Eh, y justamente el concepto de transculturación, según lo he entendido yo, nos lleva a tratar de entender cómo esos conceptos, ¿ya? Invisibilizan otro tipo de cuestiones que están ahí dentro de relaciones sociales, ya de necesidades de producción, que están inmiscuidas en el propio concepto, de cómo se gestaban esas relaciones entre una sociedad y otra. Por eso que a veces me resulta conflictivo y he tratado de más utilizar a veces conocimiento en la investigación, conocimiento médico. A veces me he tratado de preguntar si estoy hablando más bien de experiencias médicas, tratando de entender la experiencia en el sentido que lo traté de entender de Coselec, ¿ya? Y de que al final y al cabo en esos espacios se está cocinando una nueva interpretación de algo, aunque hay cosas duraderas también en aquellos lugares, así como otras se van reinventando. Es como que el concepto mismo de transculturación me ha llevado a hacer como esas preguntas, a tratar de entender estos objetos del conocimiento y por eso puse a REM ahí, porque son objetos desafiantes para uno o para el otro, ¿ya? A veces tenemos la interpretación, en este caso, de los textos jesuitas, eh, sobre lo que ellos concebían y lo que iban enmarcando dentro de sus conocimientos, pero también nos van entregando otro tipo de experiencias o cuestionamientos que se hacían los indios o naturales también en esos lugares. Utilizo la palabra indio porque es la palabra de ese momento, más que todo, y también natural. Eh, eso es como lo que también me ha ayudado un poco la investigación. Pero hay algo más que también hay que considerar, no sé, Ujú. a propósito de Jules Rennes, ¿no es cierto? Que él tiene un texto donde define el conocimiento como solución de problemas. ¿Mm? O sea, cada Mm. vez que uno soluciona un problema genera un conocimiento y eso se va articulando, puede ser de cualquier tipo, ¿no? Se va articulando con otros tipos de conocimiento, en fin, porque los conocimientos tienen un sentido práctico también que a veces olvidamos, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista, no sé si es posible evaluar, porque sabemos que los mediadores jesuitas que nos dejan los relatos, digamos, tal vez hay cosas que no relatan de la forma que uno quisiera o no lo vieron, qué sé yo. Pero frente al tema de las enfermedades, ¿no es cierto? La solución del problema es mantener la vida de las personas o de alguna manera evitar que se sigan propagando las enfermedades. ¿Mm? Entonces, da lo mismo si eso es hecho con un baile, con una bata blanca, digamos. Igual Mm. tiene un efecto, ¿no es cierto? No sé si tú has podido analizar de lo poco que se puede mirar respecto a esas prácticas de sanatorias, por así decirlo, si pueden ser evaluadas desde el punto de vista de la efectividad que, que tuvieron mirado desde hoy día, de lo que entendemos hoy día por enfermedad, digamos, a nivel microbiótico, qué sé yo. No sé si me explico. Si lo que tú nombras, el chupar, por ejemplo, o sacarla, tenía un efecto o alguna de las plantas, como lo que estudió Stephanie Kenga, digamos, con, con el libro que publicó, ¿no es cierto? Si alguna de las plantas hoy día podríamos pensar que son la base de la medicina, de la química farmacéutica. De hecho, lo conocemos, digamos, que algunas de las plantas que se utilizaban vistos de la época como una suerte de ritual demoníaco, efectivamente tienen digamos, una eficacia, dado los componentes químicos que tienen, ¿no? Entonces lo podemos entender así ahora. La diferencia es que ahora lo tenemos como una pastilla en la industria farmacológica, digamos, pero nosotros a veces cuando pensamos en la industria farmacológica, bueno, eso lo sabe mucho mejor que yo, la Cecilia lo puede explicar mejor que yo, pero olvidamos que está basada también en la naturaleza, por más artificial que sea, aunque pueda ser de forma sintética incluso en algún momento, pero tiene una base natural. Entonces mi pregunta es si tú has podido ver, o tal vez no te interese, pero si alguno de las descripciones de estas experiencias de sanación que describen los jesuitas, uno podría pensar que tuvo una eficacia para enfrentar algún tipo de enfermedad, si es que la identificamos también, que es otro tema, ¿no? No es tan fácil lo que te estoy preguntando, porque evidentemente tienes que tener un saber médico, un conocimiento o acompañado con alguien que te lo pueda entender un poco esto, ¿no? Sí, es un poco difícil.
Cuando yo empecé la tesis, quería estudiar la eficacia, justamente de práctica y cuestiones así. Pero ahí, a ver, pasa algo. Lo que estoy tratando de irme a mi memoria, tratar de recordar cosas con más precisión, pero pasa de que, claro, están estas descripciones sobre curaciones extraordinarias, ¿ya? O de lo extraordinario. Y creo que hasta el propio padre José Munilla va haciendo descripciones de esto. Y en algunos casos dicen, ¿cierto? Son marañas, son mentiras, ¿cierto? A veces está la figura del demonio. Pero también dicen son eficaces, funcionan. Son cosas difíciles tal vez de interpretar, además de las descripciones que uno puede ir haciendo a través de estos relatos. Pero para eso, en algunas partes del texto es como que traté de llevar a la interpretación, porque me ayudará a interpretar esto, el concepto de eficacia simbólica, ¿ya? Que es un concepto que trabaja Levi-Strauss y otros más. Pero justamente son estas estructuras sociales que trato de ir viendo en el texto, de cuestiones de por qué esto se va repitiendo, por qué la gente va creyendo en esto, por qué cuando van a hacer un ritual hay mucha gente alrededor. Y es porque todavía, después pasando tantas décadas, la gente seguía creyendo en eso, ¿ya? Hay un concepto que utilizan hoy en día que no me acuerdo bien el nombre, que es justamente de que cómo estas estructuras sociales posibilitan de que ese rito sea eficaz en la curación de la persona. Y eso te podría decir por un lado, pero así son cosas bastante ambiguas porque al final estoy en el relato de esos misioneros y como el mismo Pablo Gómez ha dicho en cuestiones a veces de que ha visto que la historia se ha querido meter en estas cuestiones ontológicas, ¿cierto? Pero las fuentes a veces no impiden entrar, es imposible, es imposible. En otro capítulo que trato sobre temas de brujería, pero en los pueblos también es como que no sé, no puedo llegar a interpretar eso más allá de lo que se describe. Pero por otro lado también hay muchas cuestiones que hablan sobre la eficacia de las mismas plantas, ¿ya? Y sí, por eso es que en esa sección final trato de colocar un cuadrito donde hay muchas plantas que ellos veían que utilizaban los naturales en esos lugares y que al final fueron parte de la farmacopea. Tal vez lo que me faltó fue ver justamente cómo esas plantas salían de la misión y se iban a Quito o se iban a otros lugares y eran parte también de la botica que tenían los jesuitas en esos lugares, ¿ya? Que en el caso del Hospital de la Caridad en Quito, que fue llevado por otra orden religiosa, uno puede ver que había muchas plantas americanas en relación con una botica de un boticario que traía sus plantas a través de las embarcaciones que venían desde España u otros lugares que seguían los libros de farmacopea que también se creaban en esos lugares. Igual son como cuestiones. eh, Linda Newson hace un estudio sobre esto, sobre los medicamentos. Y justamente es como que, dependiendo del lugar en el cual uno empieza a rastrear, empieza a encontrar que hay medicamentos más relacionados con lo americano, ¿no? No sé si te respondí cabalmente, Carlos, pero tal vez lo único que puedo. Sí, no, yo entiendo que puede ser un objetivo diferente al que tú te pusiste o que las fuentes documentales no permiten identificar algunas cosas, pero se podría avanzar quizás ahora no, después, tal vez en un postdoc o en algún momento, porque eh, bueno, quizás Cecilia, como digo, lo pueda explicar mejor que yo, pero habría que entender que estamos hablando de una enfermedad como la clasificamos hoy. Eso es lo primero, que eso no es tan fácil. Y después habría que entender que las plantas que estamos leyendo de la descripción que hacen las fuentes documentales son las mismas plantas que estamos viendo hoy día, porque a veces tienen nombres parecidos o el mismo nombre, pero son distintas. Bueno, las plantas van cambiando, eh, digamos, a no ser que haya una categorización, después un nombre científico, ahí es más fácil para saber que es la misma o no. Eh, y, y, y también es interesante eh, entender que parte de la industria farmacológica eh, europea, digamos, tiene una base no solamente en América, ¿no? En muchas otras partes donde llegaban las soluciones y de alguna forma en Europa queda como esto concentrado, lo que algunos llaman, que a mí no me gusta mucho ese término, pero una suerte de extractivismo del conocimiento, digamos. ¿Mm? Pero bueno, estaría por verse eso.
Sí, yo no sé, la que sabe es mi colega que es experta en plantas con las que he escrito, pero no pude encontrar ese libro, pero yo creo que eso que tú dices, Alan, o sea, no es que lo tengas tú que hacer, pero pienso que es un proxy de efectividad el que lo incluyeran en la farmacopea y el que lo incluyeran en lo que tenían en sus farmacias, porque es una manera de reconocer que es efectivo. No, no sé, es como que eso es lo que, claro, porque por un lado está la efectividad con los ojos de hoy, que es lo que dice Carlos, y otra cosa es la efectividad que reconozcan los jesuitas respecto de las prácticas de los naturales, que es lo que, que es como a lo mejor no muy declarada, o sea, en esta relación así de que igual tuvieron, o sea, pienso yo que hay, que cómo nosotros nos acercamos a esa relación de intercambio, de aprendizajes y de saberes. Entonces, claro, lo que tú dices de si lo incluían en su farmacopea y lo usaban en sus herbolarios y sus cosas, quiere decir que reconocían su eficacia. No sé, como que yo no sé si se entiende eso, pero a lo mejor no tiene nada que ver con lo que tú estás investigando en realidad. No, no, sí. Yo me acuerdo solamente de algo que hice en una sección de la tesis que era poder entender cómo se fue resignificando lo que era el veneno de los dardos, ¿ya? Y que era, algunos decían, algunos jesuitas, que se componía más de, lo hacían lo- los naturales de más de 30 plantas, otros decían que tenía un solo bejuco o mezclaban menos, pero es interesante porque justamente una de las cuestiones que me llama mucho la atención es cómo un veneno al final se termina transformando en un, ¿cuál es la palabra? Perdón, se me olvidó. En, en un medicamento que en el siglo XIX es revisitado por viajeros que venían desde Inglaterra, pero que ya en la primera mitad del siglo XVIII, José Bumilla había experimentado mucho para entender de cómo generaba parálisis en las personas aquel veneno, de cómo también lo fue interpretando la Condamine, después Humboldt, a través de los mismos textos jesuitas anteriores, y de cómo al final ese conocimiento que tenían ellos sobre los venenos provenía de todo este conocimiento que fueron construyendo los jesuitas en la selva. Eh, y bueno, después lo que el veneno de los dardos produjo es este medicamento para paralizar el cuerpo, que después fue muy utilizado, y bueno, creo que hasta hoy el nombre científico que le da está relacionado con el nombre que le dio el padre José Gumilla. No me acuerdo en este momento, perdón. Pero es justamente eso, de cómo también este conocimiento comienza a salir de las misiones, a replegarse en otros lugares. Ok, ok, no sé si habrá más preguntas. Estamos súper entusiasmados, por lo menos hablo por mí en realidad, pero yo creo que el resto también y las que van a ver Sí. después el video por la tesis, cómo va a salir y, y ver, ¿no es cierto?, ya el texto ya escrito. Te estamos poniendo presiones siempre a los pobres estudiantes que ya tienen problemas para concluir su tesis, pero no por el tema, digamos, por el tema interesante, porque lo que tú haces acá, allá te puede aplicarse a otros lugares, digamos, a nuestros lugares más cercanos en Chile, digamos, también, ¿no? Como un modelo de análisis, también sería bonito que pensar también tu trabajo como, no solamente como una manera de entender lo que otros dicen, sino que también tú proponer un método de trabajo, una aproximación. Yo creo que lo estás haciendo, porque tengo la suerte de conocerte y conocer más cerca de tu trabajo y por tu estadía en la Universidad de Chile, entonces tal vez tengo ventaja respecto a los auditores y la audiencia. Y así que, claro, eso, estamos en contacto para ver cómo vemos el avance del trabajo. Voy a parar acá la grabación.